Me da mucho gusto que estés aquí. Me da mucho gusto que hayamos juntos alabados al Señor, porque yo creo y siento que Dios está aquí. Entonces, es emocionante alabarlo junto a ti. Buenas noches, familia Coñonía que está en casa. También es un gusto que estés conectado. Qué bueno que decidiste unirte a la transmisión. Hoy es día de fiesta, ¿verdad? Es día de fiesta para nuestro Señor. Ahorita le dimos unos cantos, un baile. Mal, ¿verdad? Pero le bailamos al Señor. A veces medio chueco, pero yo creo que a Dios le agrada. Dios ve tu corazón. Antes me gustaba, antes de llegar a la congregación, pues esperaba con mucha ansia el viernes, porque el viernes para mí era día de fiesta. Era un día de esperar la hora de salida del trabajo, ir hacia un bar y vivir la vida, ¿no? Pero Dios ha cambiado mi vida y aún sigue siendo un día de fiesta. Ansío que llegue el viernes. ¿Por qué? Porque también ansío que llegue la salida del trabajo, porque es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de venir y junto a todos ustedes en casa, poder unirnos y alabar al Todopoderoso. Me encanta. Y vamos a compartir palabra de Dios. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a encomendar todo a Dios primero. Padre Santo, bendito, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Padre Santo, gracias por permitirnos estar aquí. Padre Santo, gracias por permitirnos alabarte. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo que sigue tomando el control de esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo que abre nuestros corazones, que nos da entendimiento. Padre Santo, sé tú. Te bendecimos en el nombre santo de Jesús. Amén. ¿Me pueden ayudar en la pantalla, por favor, con Ageo 1:8, por favor? En Reina Valera. Ageo 1:8. Dice la Escritura: subid al monte y trae madera y verifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Una instrucción del Señor donde dice que vayas, subas, traigas madera y verifica la casa. Por eso puse por título a esta palabra el día de hoy: reconstruye el templo. Reconstruye el templo del Señor. Es importante para nosotros reconstruir el templo. El templo significa, un lugar como este, significa que hay una presencia del Señor, significa que hay un lugar donde juntos alabamos a Dios, donde juntos podemos bendecir el nombre, donde juntos podemos honrar al Señor. Si no hubiera un templo, no habría un lugar donde honrar al Señor. Por eso es necesario que haya un lugar donde podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Esta palabra la escribió el profeta Ageo. Dios se la dio alrededor del 520 antes de Cristo. El pueblo de Israel fue conquistado por el pueblo babilónico y fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Durante esos 70 años, vino el pueblo de Nabucodonosor, vinieron los babilónicos a Israel, los sitiaron, los conquistaron y se llevaron más o menos a unas 3,000 personas. 3,000 personas de la clase alta, de los pudientes de aquella época, y los llevaron cautivos al pueblo de Babilonia. El rey que gobernaba en esa época era Nabucodonosor el Grande, Nabucodonosor II. Posiblemente lo conoces a través de la historia porque él era conocido como un gran constructor. Entre sus obras que construyó están los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Vino este hombre, Nabucodonosor los conquistó, se los llevó
y estuvieron presos, te digo, allá durante 70 años. Ageo. Ageo en hebreo es Agai. Agai, que significa fiesta o festividad al Señor, dicen algunos. Una festividad al Señor. Escribe esta palabra y me pueden poner el verso 1, Ageo 1, por favor. Ageo 1, también Reina Valera. Vamos a ver casi todo el libro de Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, aquí está mencionando a un rey pagano, el rey Darío. ¿Quién era el rey Darío? Darío era un rey babilónico, pero está hablando del rey babilónico porque no había un rey sobre Israel, era un rey pagano. Entonces dice, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, vino la palabra de Dios. Vino la palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, viene la palabra de Dios a través del profeta Ageo. Dios habla, Dios normalmente no habla en persona, sino Dios manda a uno de sus profetas, a alguien que hable por él. Y en este caso manda al profeta Ageo y da una instrucción que dice así, el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice. Ahora que vino la pandemia, pues tuvimos que alejarnos, quedarnos en la casa, muchos no han regresado. Y dice el pueblo así, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Muchos decimos así, muchos decimos la casa del Señor todavía no es tiempo de volver a ella. ¿Por qué? Si de aquí venimos y alabamos a Dios, pero muchos decimos así, no, aún no es tiempo, aún tengo cosas que hacer, aún tengo otras cosas que son más importantes. Veo los domingos, por ejemplo, ahora que tenemos que registrarnos para poder venir, bueno, para poder estar aquí en el auditorio, tenemos que registrarnos y a veces decimos, nos cuesta trabajo dar un clic y registrarnos. ¿Por qué? Porque aún no es tiempo de ir a la casa del Señor, no es tiempo de estar ahí. Veo cómo los lugares a veces se quedan vacíos y me da mucha tristeza, de verdad, lo digo ante ustedes, me da mucha tristeza ver que alguien que se registró, para él hay algo más importante que Dios. Que para esa persona que se registró, que había hecho, se había tomado el tiempo de decir voy y puso sus datos en la pantalla y todo, y llegó el momento y dijo, no, no voy. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, todavía no es el tiempo, tengo cosas más importantes. Llegó mi compadre, no sé, estuve estudiando mucho tiempo, toda la semana, dicen los estudiantes, ¿no? Toda la semana estuve trabajando y ¿por qué no quedarme un día tarde en casa, ¿no? ¿Por qué no despertar a las 9, 10 de la mañana y lo veo en transmisión, ¿no? ¿Por qué no hago eso? Así decimos, no es tiempo, todavía no quiero regresar a casa del Señor. ¿Me pueden poner el verso que sigue, por favor? Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas atesoradas si esta casa está desierta. Así dice el Señor, es para ustedes, para nosotros, tiempo de habitar en nuestras casas. A veces cuando te quedas en tu casa, pues dices, voy a ver la predicación, sí, voy a alabar igual que todos, me voy a unir, vamos a conectarnos cuando empiece la alabanza, pero déjame decirte que a veces ni siquiera es cierto. ¿Por qué? Porque a veces se me hace tarde en conectarme. ¿Por qué? Porque estoy haciendo otras cosas que son más importantes para mí que Dios. Estoy a veces atesorando ahí y la casa está desierta. A veces no quiero prepararme. Por ejemplo, cuando tengo que venir a la iglesia,
pues me tengo que levantar temprano, tengo que bañarme, arreglarme, perfumarme, porque no puedo llegar mal a la iglesia, ¿no? Y me preparo, porque a veces con el corazón, porque vengo a ver a Dios, porque quiero estar con Él y quiero presentarme ante Él bien. Pero cuando te quedas en casa, pues a veces estás con la pijama, te levantaste tarde, te conectas tarde, y en lo que estás alabando, a veces ni siquiera alabamos. ¿Por qué? Porque me estoy tomando mi café, estoy desayunando, está diciendo algo el pastor o el predicador en la transmisión, y pues yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? Estoy desayunando unos chilaquiles muy ricos, pero no estoy conectado con el Señor. Estoy ahí en mi casa, mientras esta casa está desierta. Es tiempo de que nosotros podamos unirnos al Señor. ¿Me pueden poner el verso que sigue, por favor? Pues así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? El que era, el que es y el que ha de venir. Medita bien sobre vuestros caminos. Eso dice el Señor, no digo yo. Dice que dice, siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Os vistes y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. 3 cosas que veo aquí por dejar a Dios que no esté en primer lugar. Dios debe de estar en primer lugar siempre en tu vida, en todo, pero a veces lo dejamos aparte. Por eso dice la Escritura, piensa bien lo que estás haciendo, medita lo que estás haciendo. Y hay 3 consecuencias que son escasez. Siembras mucho y recoges poco, escasez. Segunda, insatisfacción. ¿Por qué? Porque comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. O sea, para comer es que tienes, ¿no? Para beber es que tienes para beber. Y cuando te vistes es porque tienes ropa. Y viene la insatisfacción. A veces decimos, bueno, cuando tenga un coche, me voy a sentir bien, ¿no? Cuando tenga ese trabajo, me voy a sentir muy contento. Cuando tenga, no sé, tal cuenta en el banco, voy a estar bien. Pero no, nuestro ego siempre pide más, nuestro ego siempre quiere más y viene esa insatisfacción. Entonces viene la escasez, viene la insatisfacción y viene algo muy importante, bueno, algo triste, que es el devorador. El que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Es como si cobraras, vas a trabajar, llega el día de la quincena, te dan tu quincena y la echas en tu bolsa y cuando la buscas ya no está. ¿Por qué? Porque se fue, vino el devorador y te salieron gastos para una cosa, se te descompuso el coche, te salieron gastos, se enfermó a alguien y tienes que pagar. Eso pasa por dejar a Dios en segundo o tercer lugar. Dios siempre debe de ser el primer lugar en todo. Esta palabra se escribió en aquella época. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, después del exilio, después de los 70 años, Ciro, gobernador de Babilonia, dejó venir al pueblo, les dio permiso de que regresaran nuevamente a Jerusalén. Cuando regresaron a Jerusalén, empezó la construcción del templo, empezaba la gente a trabajar y empezaron con ánimo. 2 años estuvieron trabajando con ánimo. ¿Y qué pasa? O sea, pasa como con nosotros. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con mucho ánimo. Llegamos y trabajamos en la iglesia y queremos aprender, queremos devorar Biblia, queremos saber, estamos en todos los cultos. Nos discipulamos, empezamos a aprender y de verdad que estamos bien, tenemos nuestro primer amor. No sé si nada más yo pasé por el primer amor, pero cuando estás en el primer amor quieres saber todo del amado, quieres comerte todo, quieres leer esta Biblia en pocos días. Déjame decirte que cuando empecé a leer la Biblia me la acabé en 3 meses. ¿Por qué? Porque quiere uno saber de Dios, quiere uno leer, quiere uno estar con Dios, oras todos los días. Pero después pasa como con este pueblo. Empezó la construcción del templo,
2 años estuvo bien, pero después dejaron 14 años sin hacer nada. 14 años dejaron abandonado el templo. Y Dios está en todos lados, sí, pero si no está el templo, no hay un lugar para alabar a Dios. Por eso es importante, reconstruye el templo. Y el templo no nada más es el lugar físico, el templo también eres tú. ¿Me pueden ayudar, por favor, con Primera de Corintios 3:16 en NTV, por favor? Primera de Corintios 3:16 en NTV. Dice, no sabéis que sois, en NTV, por favor. Reina Valera dice, no sabéis que sois el templo de Dios. Pero NTV dice, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos, ¿quiénes son todos ustedes juntos? Nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. ¿No sabes que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Nosotros juntos somos el templo de Dios. Escucho a mucha gente que dice que puede adorar en casa, que pueden desde allá alabar a Dios, que pueden, pues son iglesia, entonces la iglesia no necesita congregarse, la iglesia puede estar en cualquier lado, ¿no? Si yo soy iglesia, puedo desde mi casa ser iglesia y estar ahí, pero no, aquí dice que todos juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en medio de nosotros. Ahorita que estábamos cantando, que estábamos alabando, de verdad yo creo que el Espíritu de Dios estaba aquí, de verdad. Por eso le canto, por eso cierro mis ojos para no distraerme y no ver que ya llegó alguien tarde o algo así. ¿Por qué? Porque llegó el Espíritu, bueno, está Dios aquí en medio. ¿Y a quién alabamos? Al Todopoderoso, aquí está. Pero no, decimos, no es el tiempo todavía no es. Platico con gente, les comparto, le compartía a una persona mayor y me decía esta persona, porque yo le decía, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios y vamos a aprender un poco. Y me decía, no es tiempo todavía, es tiempo, cuando ya sea más grande, cuando esté jubilado, pues puedo ir y alabar a Dios. Pero déjame decirte, ¿para qué esperas tanto tiempo? El tiempo de alabar a Dios es ahora, el tiempo de obedecer a Dios es hoy. El mejor tiempo para obedecer es hoy, no mañana, hoy. Así como decía Fox, ¿no? De verdad, el mejor tiempo para adorar a Dios es hoy, no mañana, hoy. El pueblo de Israel dejó 14 años esa obra en construcción, derrumbada y ruinas. La gloria de Dios ya no estaba. Y viene esa palabra del profeta Ageo, medita bien sobre lo que estás haciendo. ¿Me pone nota el verso que seguía, por favor, de Ageo? Nos quedamos en el 7, por favor. Ageo 7, Reina Valera. Ageo 7, estábamos leyendo el 6. Ageo 7, por favor. Leíamos el 6 que dice, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, o te vistes y no te calientas. Y el trabajo que recibes lo recibes en saco roto. Esta palabra, este verso, hace muchos años, cuando me estaba empezando a congregar, lo leí un día en el coche, estaba ahí esperando y vino algo que yo no entendí en ese momento. ¿Por qué? Porque lo leí y dije, oye, como que esto me queda a mí, como que yo como y no me sacio, como que yo siembro
y no puedo cosechar, como que cobro y mi dinero se va en un saco roto. Y la verdad no entendía. Tuve que preguntar en aquel entonces y me explicaron esto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestro camino. Nuevamente, es la segunda vez que dice el Señor, medita sobre tu camino. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es lo más importante para ti? ¿Qué es lo principal para ti? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Me pueden poner el 8, por favor? Y Dios es impresionante, de verdad, porque cuando Dios te da algo, te está juzgando, te está mandando a juicio, te está diciendo que cambies, te está diciendo que pienses, Dios mismo te da la salida. Y dice aquí en el verso 8, sube al monte y trae madera y verifica la casa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Está hablando de finanzas? Por supuesto que Dios está hablando aquí de finanzas. Por supuesto que Dios está hablando aquí de recurso. Y está diciendo, ve al campo de trabajo, sube al monte y trae madera, trae recurso. Está diciendo, ve, trabaja y trae recurso a la casa. ¿Para qué? Para verificar esta casa. Y cuando hay una casa donde Dios esté, donde lavamos a Dios, ¿qué dice la Escritura? Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Cuando hay una casa donde está Dios, una casa que le hicimos nosotros con nuestro recurso, porque el recurso lo trajimos para Dios, entonces Dios pone en ella su voluntad y es glorificado. La voluntad de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque tú traes recurso aquí, ¿sí o no? Entregaste tu diezmo, tu ofrenda, ¿sí o no? Ahora que está lo de las bocinas, yo sé que tú cooperaste, ¿sí o no? Y vamos a poder comprar esas bocinas, de verdad. Y al rato vamos a comprar otra cosa y vamos a hacer que este templo esté muy padre porque es la casa de Dios. Donde todos vengamos y nos alegremos aquí. Donde todos juntos somos el templo de Dios. Donde todos juntos cantamos a Dios y Dios se mueve. Y donde se mueve Dios hay sanidad, hay milagros, hay prodigios y todas esas cosas. Y créeme que un día yo quiero ver a un ciego que pueda volver a ver. Créeme que un día quiero ver a alguien que viene cojo que se pueda levantar y pueda danzarle al Señor. Mi pastora tiene mucha fe y yo también. Por eso, sube al monte, trae madera, verifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. El 9, por favor. Sigue el juicio de Dios y dice, buscas mucho y hallas poco. Y, perdón, es que no alcanzo a leer ahí, perdóname. Buscas mucho y hallas poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. A veces juntamos mucho más. Y por ejemplo, ahora que se vino de la pandemia, pues vi cómo mucha gente con recurso y todo, pero Dios lo puede deshacer en un momento. Aunque te sientas fuerte, te sientas bien económicamente, Dios en un momento puede hacer que desaparezca, puede en un soplo, y se acabó eso que tenías. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de nosotros a veces preferimos lo nuestro, nuestros asuntos, porque a veces es más importante mi asunto que estar en la casa de Dios. A veces es más importante pues lo que yo tenga que hacer que la casa de Dios. Y cuando está el juicio de Dios, el 10, por favor. Cuando no ponemos en primer lugar a Dios, viene esto. Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. La bendición ya estaba dada, la bendición ya está,
Pero si no ponemos en primer lugar a Dios, es el mismo Dios quien detiene la lluvia, quien detiene la bendición. La lluvia viene del cielo, Dios manda la lluvia temprana y tardía, temprana para preparar la tierra y tardía para que tu semilla crezca. Tú pudiste haber sembrado mucho, pero si no pones a Dios en primer lugar, Dios puede detener esa lluvia y la tierra puede detener sus frutos. El 11, por favor. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre todas las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios manda la sequía. Si no ponemos a Dios en primer lugar, Dios detiene la bendición y manda la sequía. Verso 12, por favor. Ageo, Agai, feliz, fiesta al Señor. Fue uno de los pocos profetas que en su tiempo fueron escuchados y el pueblo atendió su palabra. Muchos de los demás profetas fueron golpeados, aserrados, apedreados, matados a filos de espada, como dice Hebreos. Pero en aquella época, la voz de Ageo tuvo respuesta. Y dice aquí que oyó Zorobabel. La palabra fue dirigida primero a Zorobabel y a Josué. Y oyeron. Es lo que necesitamos nosotros, oír. ¿Por qué? Dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Las palabras del profeta Ageo y cómo había enviado Jehová a su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo escuchó la voz de Dios. El pueblo escuchó la voz de su profeta. A veces Dios habla, leemos la palabra de Dios y Dios nos está hablando aquí, ¿no? ¿Sí o no? Pero a veces leemos y nos cuesta trabajo creer que Dios verdaderamente nos está hablando aquí. En las mañanas el pastor nos manda un devocional y a veces nos cuesta trabajo pensar que Dios es el que nos está diciendo eso. A veces el pastor se para aquí y nos da una palabra y la palabra nos dice, pórtate bien, teme a Dios, obedece a Dios. Y a veces nos cuesta trabajo decir que esa palabra es para nosotros. A veces nos cuesta trabajo creer que es Dios el que está hablando. A veces, cuando esa palabra va dirigida para mí, que a veces me siento ahí, ¡pum!, me hago a un lado y digo, no, es para el que está atrás de mí, o para el que está a un lado, o para el que está al otro lado. Pero nunca la palabra es para mí. Y este pueblo no, este pueblo oyó lo que la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como había mandado. ¿Y qué pasó cuando oyó? Temió el pueblo delante de Jehová. Cuando nosotros escuchamos la palabra aquí, debemos de oír la voz de Dios. Y cuando la oímos, debemos de temer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gusta nada más cuando nos dice, va a haber sobreabundancia. Dice, trae tus diezmos al alfolí y va a haber abundancia en tu casa. Y eso sí nos gusta escucharlo. Nos gusta escuchar que somos más que vencedores en Cristo. Nos gusta escuchar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo eso está, para mí está bien. Para mí lo creo. Levanto mi mano y digo, Dios. Pero ¿qué tal cuando me dice no robarás? No, eso no es mío, yo no estoy robando. No adulterarás. No, yo tampoco estoy adulterando. Nada más veo a las chicas de repente, ¿no? Pero no adultero. Nada más veo Netflix y me quedo viendo de bobo a las chicas, ¿no? Que salen allí. Pero no estoy adulterando.
Cuando dicen, no mientas. Y él se nos sale, nos piden dinero prestado y no traigo, ¿no? Pues déjame decirte que estás diciendo una mentira. O sea, nos gustan las promesas, pero no nos gusta creer cuando es juicio, cuando nos dice algo que no debemos de hacer. Cuando te dicen, trae los diezmos. No, esa palabra es del Antiguo Testamento, ya no es para mí, es de otra gente, para mí ya no. Es más, nos ponemos muy estudiosos y teólogos y buscamos en la Biblia y decimos, en el Nuevo Testamento no dice nada del diezmo y la ofrenda. ¿Verdad? O sea, nos gusta escuchar la palabra que es de bendición, pero no nos gusta escuchar la palabra que es obedece, haz, ¿verdad? Este pueblo oyó la voz de Dios, oyó la voz del profeta Ageo y de su sacerdote, y temió el pueblo. Por favor, el 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando el pueblo teme, cuando el pueblo oye la voz del Señor, viene respuesta del cielo. Y cuando viene eso, dice, yo estoy con vosotros. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y tememos a Dios, Dios va a estar con nosotros. ¿Pueden ponerme el verso que sigue, por favor? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Si nosotros tememos, escuchamos la voz de Dios, Dios va a estar con nosotros. Y no solamente es temer y escuchar. Aquí dice, despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron, ¿y qué? Y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. El pueblo puso manos a la obra. El pueblo se puso a trabajar. ¿Es necesario trabajar en el templo físico? Sí. ¿Es necesario traer recursos al templo físico? Sí. Pero también es necesario trabajar en el templo que somos todos nosotros. En el templo donde está el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios esté contento, pues tenemos que estar contentos con todos los demás, ¿no? Con todos los que te rodean. Los de este lado son hermanos de este lado, los de adelante son hermanos de los de atrás, ¿o no? Pero luego no somos como hermanos. ¿Por qué? Porque ya me peleé con uno, ya hablé con el otro, ya dije cosas. Bueno, creo que pasa en otras iglesias, pero en esta no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nos amamos, ¿sí o no? Porque queremos ser una familia, tenemos un mismo Padre, el Todopoderoso. El verso que sigue, por favor. Y te digo que puso la gente manos a la obra y da una fecha, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. O sea, en esa fecha comenzaron a trabajar. Hoy es la fecha que tienes que comenzar a trabajar. ¿Por cuál? Por el templo físico y por el templo que es el espíritu. Por los dos tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar en este? Pues obedeciendo a Dios. Si obedecemos a Dios, Dios va a venir aquí. Amén. ¿Me pueden poner Ageo 2, por favor? Ageo 2. Dame un segundo, dame un segundo. Ageo 2:4, por favor. Sigue la palabra del Señor, empezaron a construir el templo y dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo,
pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabaja porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La obra empezó, empezaron a trabajar, y cuando empiezan a trabajar, nuevamente el Señor dice, yo estoy con vosotros. Siempre que hay trabajo en el templo, siempre va a haber respuesta del cielo. Siempre que hacemos algo para Dios, Dios siempre va a responder. Siempre que sale del corazón, nos enseñaba el pastor, ¿no? Del nervio, ¿te acuerdas? La enseñanza, el nervio vago. Siempre que sale desde aquí hacia Dios, Dios no se va a quedar con nada porque no le debe nada a nadie. Y siempre va a haber respuesta desde el cielo. Y dice aquí, y trabaja porque, dice, porque yo estoy con vosotros. ¿Dice quién? Me encanta cómo dice aquí. Y dice Jehová de los ejércitos. No lo digo yo, no lo dice mi pastor que luego se para aquí, bueno, que siempre está aquí. Lo dice Jehová de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir. 5, por favor. Dios es fiel, siempre va a ser fiel. Cuando Dios está con nosotros, Él se acuerda de su palabra y dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. ¿Quién salió de Egipto? En este caso de la Escritura salió el pueblo de Israel, pero Egipto es esclavitud y todos nosotros salimos un día de la esclavitud. Dios hizo un pacto cuando salimos de esa esclavitud. Dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dios está prometiendo que tu espíritu va a estar en medio de nosotros. Por favor, el que sigue. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. 7, por favor. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Dios traerá al deseado de todas las naciones. Y el deseado de todas las naciones, Jesús, el amado, estará con nosotros. Y me encanta esto. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nosotros... Sí, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, porque yo creo esta palabra, porque yo creo que si nosotros, para nosotros lo principal es Dios, Él llenará de gloria esta casa y el amado de todas las naciones estará aquí. ¿Me pueden poner el verso que sigue, por favor? Con este voy a cerrar. Si me pueden ayudar, por favor. Siempre decimos, como empezaba la prédica, ¿no? O sea, aún no es tiempo. Aún no es tiempo porque pues tengo otras cosas que hacer, mi trabajo, mi escuela, estoy cansado. Tantas cosas, ¿no? Que ponemos siempre antes que Dios. A veces no venimos los domingos o no queremos escuchar palabra o llegamos a la casa y no queremos ver el programa porque pues ya llegué cansado, ¿no? Y otras veces porque pues me tengo que quedar a trabajar y por eso no voy a escuchar el programa, por eso no voy a ir el domingo porque voy a hacer un negocio en el cual voy a recibir un dinerito que me hace falta, porque voy a trabajar y Dios te dice esto. Dice Dios, mía es la plata, mío es el oro. ¿Quién dice otra vez? Acuérdate, el que es, el que era y el que ha de venir. Él dice, mío es todo. O sea, todo. Tu trabajo es de Dios, tu salud es de Dios, tu familia es de Dios. Si tienes problemas en tu casa, tu familia es de Dios. Tus finanzas son de Dios. O sea, ¿qué pero le ponemos? ¿Por qué no es lo principal para nosotros si de Él es todo? Y si de Él es todo, ¿dónde va a estar la solución? En Él. O sea, siempre nos preocupamos por todo. Tengo que pagar, me duele el hueso, no sé,
tengo mal la cabeza, ya pienso cosas raras, no sé. Dios es dueño de todo. Dios te puede quitar esas ideas raras de la cabeza, puede sanar tu hueso, puede pagar tu deuda. Déjame decirte que cuando llegué aquí, venía cargado de deudas, de verdad. Deudas como no tienes idea. Llegaba la quincena, lo he platicado aquí cuando me ha tocado hablar de diezmos y de ofrendas. Y hablo de diezmos y de ofrendas porque creo en el Dios al que le ofrendamos. Creo en el Dios al que le diezmo. Si no, déjame decirte que ni siquiera me pararía aquí a hablar de diezmos y ofrendas. Pero creo en ese Dios todopoderoso. Y cuando llegué aquí venía así, lleno de deudas. Déjame decirte que cobraba la quincena, nada más la cobraba y la pasaba de manos, completa. No nada más la mía, la de mi esposa también. Al segundo día de quincena ya no teníamos dinero, teníamos que pagar colegiaturas y teníamos que todas esas cosas. Y esta palabra la leí un día en el carro. Tenía trabajo, pero el trabajo estaba mal. Y ese día estaba leyendo en el trabajo. Te digo que decía, bueno, esta palabra como que me queda, no sé qué es. Algo me estaba diciendo ahí Dios, o sea, yo no sabía. Pero me dijo Dios, sube, ve, trabaja y trae recurso. Y déjame decirte, no soy rico, no tengo mucho, pero en la casa no hay escasez. ¿Gracias a quién? De verdad que no es gracias a mí, porque yo sigo siendo el mismo. Dios es el que da las cosas. Dios es el que me dio mi matrimonio otra vez. Dios es el que me dio a mi hijo. O sea, es Dios, de verdad. Por eso creo que de Él es la plata y el oro. O sea, Dios te da todo. ¿Qué dice el 9, por favor? Mira lo que dice Dios aquí. De verdad, y yo lo creo. Dice aquí que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ese es Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y quién lo dice? Otra vez, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso dice esto. No lo digo yo que me paro aquí, la gloria es de Él. Él es el que dice esto. La gloria postrera de esta casa. ¿Cuál casa? De coinonía. La casa de sus hijos. La casa de esta familia. Familia coinonía. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a adorar al Señor. Y de verdad, si estás en casa, yo te invito a que vengas aquí. Hoy venimos pocos en viernes. ¿Por qué no vienes? De verdad, Dios está aquí.